Ahí teóricamente estamos grabando. Bueno, vamos a seguir donde terminamos el otro día. ¿Qué vimos el otro día? El otro día empezamos a ver eh, redes de capa de enlace. Cuando estamos hablando de capa de enlace, como dijimos siempre, estamos trabajando con un modelo de capas. Dividimos el proceso total en etapas. Y lo que estamos trabajando son sobre las dos primeras capas, la capa física y la capa de enlace. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer esta capa? Y esta capa lo que va a hacer es conseguirme una conexión libre de errores. Y cuando hablo libre de errores, estoy hablando de que la máquina que recibe la información puede detectar si hay o no hay errores en la trama. Si hay errores la acepta, si no hay errores la elimina, y como este es un protocolo no orientado a la conexión, la capa de enlace en este caso no hace nada. Vamos a ver que después va a haber otra capa, cuando veamos más el modelo TCP/IP, la capa de transporte va a correr un protocolo que se va a hacer cargo de las tramas que faltan y las va a solicitar. Pero por ahora lo que estamos viendo es que la capa de enlace solamente se preocupa de transmitir información desde una máquina hasta otra, y que esa información, la máquina que lo recibe, detecte si hay errores o no hay errores. Dijimos que teníamos dentro de la capa de enlace dos protocolos que utilizamos que son de uso común en la actualidad, que es el Ethernet, que es el que estamos viendo, y Wi-Fi, que es el que veremos en la próxima clase. ¿Cómo trabajaba esto? Veamos si podemos trabajar con la pizarra. Y disculpen esto, pero bueno, estamos en mi casa, en mi oficina, y en mi oficina en el centro tengo algún elemento más. Acá es lo que tenemos. Acuérdense, yo tenía una red. Dijimos que la red podía tener un montón de máquinas asociadas. Y lo que iba a hacer la capa de enlace es generar un método para conectar de a dos máquinas a la vez. En esta red puede haber muchas más máquinas conectadas, pero por lo que vimos en la trama, tengo solamente dos direcciones. La dirección a la que envío la información y la dirección que envía la información. Entonces, la forma de conseguir que si yo tengo n máquinas, una transmite y el resto escriba, el resto reciba, es generar algún tipo de protocolo, y que supongamos que teníamos la máquina A, la máquina B, la C y la D. La máquina A va a censar el canal. ¿Qué es censar el canal? Va a escuchar el canal si hay alguien transmitiendo o no hay alguien transmitiendo. Si no hay nadie transmitiendo, comienza a transmitir una trama de información. Dijimos que esa trama va a correr por el cable a una gran velocidad. Si es un cable de fibra óptica, 300.000 kilómetros por segundo. Si es un cable de líneas de cobre, va a trabajar alrededor de 200 metros por microsegundo, que para la actividad normal nuestra es normal. Para la actividad para la velocidad que se desarrolla una red, no es una velocidad, es una velocidad normal. Nosotros trabajamos en este tipo de redes con pulsos del orden de la décima de microsegundo hasta décimas de nanosegundos. Pero entonces, si yo genero una trama a través de una máquina, esta máquina, si está, por ejemplo, a 200 metros de distancia y quiere emitir en ese mismo momento, censa el canal, la señal todavía no llegó y puede generar su propia trama de información. Estas dos señales
van a viajar por el cable y en algún momento se van a encontrar. Y me van a dar una señal que va a ser totalmente diferente a cualquiera de las dos señales, porque va a ser la sumatoria. Y a eso lo vamos a llamar una colisión. Esta colisión también va a volver a moverse por el cable y las máquinas que generaron las tramas pueden detectar que la tensión promedio, la señal promedio que están recibiendo es diferente a las que ellos emitieron. Entonces, cuando hay una primera colisión, este tipo de tramas aborta y abren ventanas. ¿Qué ventanas? Van a poner un tiempo tau que es 51,2 microsegundos. Y en la primera colisión, estas dos van a abrir dos ventanas, una de 0 tau y otra de 51,2 microsegundos. Este tiempo es un tiempo suficiente como para que cualquier señal recorra una distancia de 10 kilómetros. Yo tengo 200 metros, evidentemente, si una de las máquinas decide no esperar nada, es decir, entra en la ventana de 0 tau, y la otra entra o elige aleatoriamente la ventana de 1 tau, esta va a poder emitir porque no va a haber nadie transmitiendo, y aquella cuando vaya a emitir va a leer que la señal ya llegó. Si las dos eligen la misma ventana, porque reitero, es un proceso aleatorio, voy a tener una segunda colisión. Y en la segunda colisión voy a abrir una colisión, voy a tener 0 tau o 1 tau. En la segunda colisión voy a tener 0 tau, 1 tau, 2 tau o 3 tau de ventanas. Y voy a de vuelta, cada una de las máquinas va a tener que elegir aleatoriamente una de las ventanas. Fíjense que la probabilidad de encuentro, que las dos elijan cada ventana, va aumentando. Si esta elige 1 tau y aquella elige 3, evidentemente cuando aquella quiera emitir, esta va a haber emitido ya. Pero puede ser que aleatoriamente las dos elijan la misma ventana. Y en ese caso va a haber una tercera colisión. Si hay una tercera colisión, voy a abrir 8 ventanas. Desde 0, 1, 2, hasta 7 tau. Y así sucesivamente hasta que una de las máquinas logre emitir antes que la otra. Y tenemos la forma básica, que es que yo tengo que elegir entre 0 tau y 2 al número de colisiones menos 1 tau. Este es el algoritmo que voy a tener en la placa de enlace de una red Ethernet. ¿Hasta cuándo va a funcionar? Va a funcionar hasta la 10ª colisión, es decir, voy a abrir 1028 ventanas. Ya la probabilidad es 1 sobre 1028 para que los dos elijan la misma. Y si sigue habiendo colisiones, a la colisión número 15, la máquina apaga la plaqueta. ¿Esto por qué? Porque significa que evidentemente tenemos un problema físico. Entonces, las primeras redes que vimos se llamaban Ethernet, que eran estas, trabajaban con esta forma, y la evolución de esta red se denomina fase Ethernet, que ahora esta trabaja a 100 megabits por segundo. Este tipo de redes, las fase Ethernet, ya utilizan switch, no utilizan hub, por lo cual ya no tenemos colisiones. Si yo quiero extender el tamaño de esta red, voy a tener que poner en el medio un amplificador. Acuérdense que cuando tengo un pulso y un cable, ese pulso va a tener una atenuación y una deformación. Por lo cual, a la punta del cable va a llegar una cosa parecida a un pulso. ¿Cuál es la distancia esta? Depende del medio físico. En los cables coaxiales eran 200 metros, en los cables que utilizamos nosotros, el UTP son 100 metros. Más allá de los 100 metros, la señal puede ser no distinguible.
¿Por qué? Porque cuando tengo un amplificador, voy a distinguir por nivel, y si la señal que llega tiene un determinado nivel, el amplificador me va a crear un pulso nuevo. Entonces, la primera evolución de este tipo de redes fue con hubs. ¿Qué era un hub? Un amplificador. Entonces yo ahora podía tener un hub y sobre ese hub colgar N máquinas. El hub es un elemento de capa física, es decir, que no puede entrar en la trama, no por abrirla, por lo cual lo único que va a hacer el hub es amplificar, pero voy a pasar de una red que tengo en el plano a una red que tengo en el espacio. Esto ya es una red que puede ser esférica, y ahora puedo tener una red de 200 metros de largo, 200 metros de radio, si estoy utilizando cable coaxial, 100 metros de radio si estoy utilizando cable UTP. La evolución del hub se llama switch. Y el switch ya es un elemento de capa 2 del modelo OSI. ¿Qué significa que sea de capa 2 del modelo OSI? Significa que puede leer el encabezado de la trama. Y si lee el encabezado de la trama, puede leer cuáles son las direcciones físicas de las máquinas. Y el switch ahora va a crear un mapa lógico donde voy a tener asociado a cada puerto, cada port, voy a tener asociado, si este es el puerto 1, el puerto 2 y el puerto 3, voy a tener asociado al puerto 1, 2 y 3 las direcciones físicas que corresponden a estas máquinas. Asocia al puerto con la dirección de la máquina. Entonces ahora cuando una máquina quiere enviarle una trama a otra máquina, el switch mediante este mapeo va a hacer una conexión lógica entre los ports que tienen esas dos direcciones. Dejamos de tener colisiones. Ya las redes switchadas es muy difícil que exista una colisión, pero el protocolo sigue siendo el mismo. La trama sigue siendo la misma. Y lo que ganamos es básicamente eficiencia. De acá saltamos a la Giga Ethernet, que dijimos que trabajaba a 1 gigabit por segundo de velocidad, y de esta a la 10 giga Ethernet. Ya todas estas trabajan con switches. La única que puede llegar a trabajar con hub es la Ethernet original de 10 megabits por segundo. La fase Ethernet, Giga Ethernet y 10 Giga Ethernet trabajan con velocidades, trabajan sin colisiones. ¿Cómo era la trama básica? La trama se va a mantener. Y la trama básica voy a tener un bloque de 8 bytes de sincronismo. Voy a tener una dirección de destino, una dirección de origen, un campo de 2 bytes que en la Ethernet me va a decir en qué protocolo están encapsulados los datos y que se la suele llamar EtherType. A este campo. Y después tendré un campo, un CRC, un campo que es el algoritmo que me va a permitir detectar si si la trama que envié es correcta o no es correcta. En la Ethernet, fase Ethernet, Giga Ethernet y Giga Ethernet, la trama es la misma. Varían algunas condiciones que están puestas en el power anterior, que es en el caso de la Giga Ethernet y 10 Giga Ethernet, por la velocidad del sistema, tengo que agregar a veces algunos campos por el pequeño tamaño que tiene la trama en la transmisión. Dijimos que el tamaño mínimo del Ethernet es de 64 bytes. Y el tamaño máximo es 1512 bytes. Hasta acá, más o menos lo que vimos la clase pasada. Después vimos
una captura, o terminamos viendo una captura, y en la captura lo que había era lo que se les presenta a ustedes cuando capturan una trama y empiezan a estudiar. Recuerden que en la captura no voy a tener presentes las señales de sincronismo, que es 01, 01, 01, 01. El resto de la trama va a ser igual. Hasta acá llegamos a la clase pasada. Dijimos que, en realidad, la norma original se llamaba IEEE 802.3 y que estaba asociada con el modelo OSI. Que la evolución del sistema hizo que apareciera la Ethernet DIX, que es similar a la forma de la trama. A ver, sigo admitiendo gente. Dijimos que la Ethernet es similar en su forma genérica de la trama a la IEEE 802.3, nada más que la Ethernet está asociada con otro protocolo que veremos después que se llama TCP/IP, es más moderna, mientras que la 802.3 se usa relativamente poco en la Argentina, se usa mucho en Estados Unidos. Visto esto, vamos a meternos un poquitito ahora en la norma IEEE 802.3. Reitero, la usamos poco en la Argentina, pero en el resto del mundo se usa bastante. El modelo de 802.3 es el que estamos viendo acá. Este es el modelo completo. Acá tenemos la red que estuvimos viendo, la 802.3. Vimos que tenemos otras dos redes más, 802.4 y 5, que vamos a mencionarla después, vamos a hacer un poquito como las tramas, pero poco y nada. La que se usa es la Ethernet. La Token Ring es muy buena, pero es mucho más cara y más difícil de configurar. Y esta ya es obsoleta y se usa poco y nada. Acá tenemos las inalámbricas, las 802.11. ¿En qué difiere la Ethernet de la IEEE? Que la Ethernet en la capa de enlace está dividida en dos partes. La parte del protocolo, que sería esta 802.3, y otra subcapa que voy a llamar 802.2 o LLC, control lógico del link. ¿Qué diferencia teníamos entre las dos tramas? Esperen que intento pasar la filmina. Ahí está. Dijimos que la diferencia básica que teníamos en las dos tramas era el siguiente. Aparte de los bytes de sincronismo, los otros son 8, en los dos casos, en el caso de la Ethernet, en la caso de la 802.3, tengo 7 de sincronismo y otro que se llama inicio de trama, que es también un byte de sincronismo en realidad. Pero lo cierto es que vamos a notar la diferencia en el campo este que dijimos EtherType. En el Ethernet va a ser siempre mayor a 1536. Acuérdense que 1512 bytes era el valor máximo del tamaño de trama. Y la trama de Ethernet voy a tener siempre un valor menor a 1536. ¿Por qué? Porque la IEEE 802.3 acá me va a decir cuál es el tamaño total de la trama, no el protocolo que lleva acá en el campo de datos. Porque el protocolo del campo de datos en la 802.3 se llama LLC Link Layer Control. ¿Qué es el Link Layer Control? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la primera clase, hablamos de modelos de capas, dijimos que teníamos
la capa en sí, el diseño de la capa eran todos de la misma forma física. Tengo puntos de acceso, SAPs, tengo puntos de acceso, y por ese punto de acceso entran las señales de datos y las señales de control. La 802.3 va a ser una conexión entre un punto de acceso de la máquina que genera la información con un punto de acceso de la máquina que recibe la información, el SAP de destino y el SAP de origen. Y va a tener un campo de control. ¿Por qué? Porque el protocolo 802.2, que es este, es un protocolo orientado a la conexión. Ahora no es que llegó la trama y si está errada la tiro y se acabó la historia. No, en este caso particular voy a tener una conexión lógica desde la máquina de origen a la máquina de destino a través de los SAP que correspondan. Entonces, el campo de control, y esto lo vamos a ver bastante mejor cuando veamos el protocolo HDLC, es un protocolo orientado a la conexión que va a través de la red Ethernet o la 802.3, va a establecer una conexión lógica entre el SAP de origen y el SAP de destino. Y lo que voy a tener, fíjense, este es el campo de control de la 802.2, tres tipos de tramas. Voy a tener tramas de datos, acá vendrán datos. Voy a tener tramas, a ver si está, no, es la otra. Voy a tener tramas de datos, voy a tener tramas de supervisión con tres valores básicos: receptor ready, receptor no ready y reject. ¿Qué es receptor ready? Cuando se conectan los dos SAP, un SAP le dice al otro, estoy listo para recibir la información. Receptor no ready, es decir, el SAP que recibe la información le dice al otro, no estoy listo y no me mandes ningún tipo de información. Y reject, cuando detectan que una trama está errada y la tira. Para hacer todo esto, primero va a haber una conexión lógica entre esas dos capas 802.2 de origen y destino. Y voy a obtener en qué modo lo conecto. El modo, vamos a ver, que se denomina SAPME, asincrónico balanceado. Y ese modo de trabajo significa que las dos máquinas tienen el mismo nivel y puede haber diálogo entre ellas. ¿De dónde viene esto? Y esto viene allá de la época en que yo tenía mainframes y máquinas conectadas a los mainframes. Entonces, las máquinas conectadas a los mainframes, habitualmente llamadas máquinas bobas, servían para hacer data entry, para imprimir, para hacer data entry y para imprimir, básicamente. Pero las máquinas bobas no podían comunicarse en forma directa con el mainframe, y el mainframe hacía dos acciones físicas, que es sondear y seleccionar. Sondeaba a ver si necesitaba, si la máquina boba tenía algún dato para enviarle, o seleccionaba si la máquina boba podía recibir información. Eso evolucionó en el tiempo, y una de la forma en que evolucionó fue trabajar en esta forma SAPME, que significa que las dos máquinas, tanto el mainframe como la máquina boba, pueden iniciar en cualquier momento la conexión. Reitero, aunque suene un poco viejo en este momento de la interconexión absoluta, esta era la forma de trabajo en ese momento, y trabajando en modo SAPME yo puedo trabajar sin ningún tipo de problema. Entonces, yo voy a tener tres tipos de tramas: de información, tramas de supervisión. Acá se desarrolla un sistema que se llama de ventana deslizante. La máquina A le manda a la máquina B tres tramas y coordina previamente que cada tres tramas, la máquina que le recibe le tiene que decir si recibió todas las tramas bien o alguna trama está errada. Entonces, la máquina que lo recibe le va a mandar un receptor ready
a la máquina que transmite, para que la máquina que transmite se entere de que todas las tramas que recibió las recibió bien y puede seguir enviando tramas. Y si le manda un rejet, significa que alguna trama no está bien y la máquina que envía la información tiene que volver a reenviar esa trama. Es un protocolo orientado a la conexión. Y reitero, lo vamos a ver con bastante más profundidad en la segunda parte del curso, cuando veamos el protocolo madre de esto, que es el HDLC. ¿Para qué me servía esta capa? Y esta capa me servía, la LDC, para que yo pudiera pasar de cualquier tipo de red, de 802.3 a la 802.4 o del 802.4 a la 802.5. En lo personal, nunca vi que se hiciera con la 802.4, pero sí era la forma normal de modificar y de enviar una trama de una 802.3 a una 802.5, que vamos a ver que son redes básicamente diferentes. Esta era una trama de traducción. ¿Qué se usa hoy en lugar de esto para conectar redes de ese tipo? Un protocolo que es el protocolo IP. Yo hago un datagrama y en realidad lo que retransmito es el datagrama. Dijimos que esto lo usamos poco en la Argentina. En la Argentina utilizamos básicamente la Ethernet porque es más fácil de configurar. Esto lo van a encontrar mucho en Estados Unidos y en Europa, básicamente en Alemania, porque siguen utilizando los apps porque no dejan de ser más seguros a veces que la Ethernet. Preguntas de preguntas sobre si entienden la diferencia entre una Ethernet y una 802.3. Sí, sí, ¿qué? ¿Entienden la diferencia? Bueno, bien, ¿qué es el SAPME? Reitero, estos protocolos que son muy viejos, es decir, tan viejos que yo los utilicé cuando estaba en ingeniería, estaba en la facultad, estaban asociados a la forma normal de comunicarse una computadora. Acuérdense que el cambio se produce cuando cae el muro de Berlín, y ahí aparecen un montón de cosas, las PC, aparece la fibra óptica, aparece el modelo TCP/IP. Antes de eso, lo normal era tener una máquina grande que voy a llamar mainframe. Mainframe es una computadora, hoy día existen, son menos comunes, pero es una gran computadora que tiene una enorme capacidad de cálculo. Y conectada a esa computadora con una enorme capacidad de cálculo, tenía máquinas que tenían una utilidad específica, básicamente eran para data entry, era para entrada de datos. Y lo que podían hacer esas máquinas, que reitero, se llamaban máquinas bobas, era cargar datos o eventualmente imprimirlos. Esa era la forma normal de trabajo. Y el mainframe lo que podía hacer era seleccionar con cuál de estas máquinas bobas se quería comunicar. ¿Por qué? Porque la máquina boba per se no podía comunicarse con el mainframe. A esa forma de conexión se la llamaba forma normal de conexión. El que tenía el control era el mainframe. La evolución de esto y la evolución en estos protocolos me hizo crear una forma de conexión que se llama SAPNE. Y en esa forma de conexión, la máquina boba puede comunicarse con el mainframe, no necesita la autorización del mainframe, y el mainframe también, por supuesto, puede comunicarse con la máquina boba. El modo SAPME significa que las dos máquinas tienen el mismo nivel, aunque no tengan la misma capacidad de trabajo, pero sí tienen el mismo nivel en el sentido de comunicarse. Este protocolo, que reitero, nace de un protocolo que se llama 802.2, que la forma normal era que la computadora vaya diciéndole a las máquinas bobas lo que necesitaba, sondeaba y seleccionaba,
evolucionó en el modo SAMME, que es el modo de comunicación normal, donde las dos máquinas tienen el mismo nivel de capacidad de conexión. Por supuesto, estamos hablando de un protocolo que está corriendo encapsulado dentro de otro protocolo donde tiene una red donde todas las máquinas tienen el mismo valor. La Ethernet, ninguna máquina tiene una capacidad diferente a la otra. Todas van a luchar por el canal, por lo cual todas las máquinas son iguales en la capacidad de adquirir el canal. Este protocolo 802.2 es el que me va a servir para que corra la información dentro de ese otro tipo de comunicaciones, de otro tipo de protocolo de red que como dijimos antes, a todas las máquinas les da el mismo valor para ganar el canal. No sé si con esto está un poco más mejor. ¿Sí? No se preocupen, ya si algún día volvemos a vernos, estamos con una pizarra, esto es mucho más simple de hacer haciendo un ejercicio en la pizarra que acá. Acá estoy medio limitado en los medios. Pero bueno, sepámonos, veamos, recordémonos lo que habíamos visto antes, que yo voy a tener un protocolo que se llama 802.2, que va a correr sobre el protocolo 802.3. Esto se va a encapsular acá. ¿Por qué está todo en el medio? Vamos a ver en un ratito que yo puedo hacer un montón de redes a nivel de la capa de enlace. Nosotros estamos acostumbrados a hacer redes a nivel de IP. Pero vamos a ver que en este caso, en este primer caso, puedo armar redes sin mayor tipo de inconveniente utilizando la capa de enlace y utilizando las direcciones MAC como una única dirección a la cual dirigirme. Y que dijimos que la única diferencia que teníamos entre una Ethernet DICS y una IEEE 802.3 la íbamos a diferenciar, lo estaba primero el tercer este tipo de campo que en la Ethernet se llama EtherType, que siempre va a tener un valor mayor a 1536. El más común que vamos a encontrar es el 0800 hexadecimal, que me dice que en el campo de datos estoy transportando un datagrama, la base de Internet. Mientras que en la IEEE 802.3, este campo me da la longitud de la trama. Después vamos a ver que acá no necesito la longitud porque la voy a tener integrada en los encabezados del campo de datos. Pero lo cierto es que si yo tengo una IEEE 802.3, voy a tener los datos que quiera transmitir, pero voy a tener una cabecera diferente porque van a estar encapsulados en un protocolo que llamo 802.2 y que habitualmente se llama LLC Link Layer Control. Y que ese protocolo, este es el largo, que en la Ethernet es el EtherType, y que ese protocolo tenía un encabezado que me va a unir los puntos de acceso al servicio de la máquina de origen con los puntos de acceso al servicio de la máquina de destino. Es decir, yo voy a hacer una conexión entre capas y voy a utilizar los encabezados de la trama, estos, que son muy eficientes, para transportar la información. ¿Qué información es esta? La que estoy mandando de un SAP de origen a un SAP de destino. Esos tengo un campo de control y en el campo de control lo que voy a tener tres tipos de tramas. Tramas de información cuando mando datos y tramas de supervisión y tramas no numeradas o tramas de conectividad. Las de supervisión me sirven para decir si recibí o no recibí bien los datos y estas me van a servir básicamente para hacer la conexión lógica entre la 802.2 de origen con la 802.2 de destino. La 802.3 o la Ethernet, esto les resulta indiferente porque
a nivel de la capa de enlace, a nivel de la subcapa MAC, lo único que hace es censa el canal, decide cuándo puede transmitir o no puede transmitir. ¿Qué es lo que transmite? Le preocupa poco. Es decir, no es un problema de la capa. En la Ethernet DICS vamos a ver que esa información la va a tomar la capa de red, que es la capa de arriba, que tiene un IP, y en este caso lo va a tomar la parte de arriba de la capa de enlace, que es la 802.2, ese va a generar datos y lo va a almacenar, lo va a mandar a otra capa de red distinta, hace lo mismo, también son direcciones, pero habitualmente va a ser un X25 o va a ser otro tipo de protocolo. No hay mucho más. Dos o tres cositas referidas a las redes de este tipo. Se van a encontrar que existe una norma que es la 802.3 AF o POE, Power over Ethernet. Es decir, uno de los problemas principales que tenemos acá es que siempre necesitamos un cable de alimentación. Porque el equipo que recibe la información habitualmente tiene que almacenarla. Entonces hay una norma que se utiliza mucho en video, se utiliza bastante, muchísimo en comunicaciones, que va a mandar la alimentación del sistema a través de pines del RJ45, el conector que estoy usando para enchufar el sistema. Hay varios tipos. Bueno, acá tenemos la norma básica que hace los pines. En los pines yo tengo recepción y transmisión, y voy a tener en el pin 4 y el pin 5, voy a tener pin 7 y pin 8, voy a tener la alimentación que estoy mandando. La menciono porque es una norma bastante común. Hay varios tipos ahora. La común, la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4. ¿En qué se diferencian? En la potencia que pueden manejar cada uno de estos sistemas. Son bastante comunes. Por acá tengo uno. ¿Qué sé yo? Este es uno. A ver si ves, ¿eh? Este pelín común. Y fíjense que acá tengo una. A ver si se. La red LAN común, la red POE, y la entrada de tensión. Acá tengo los dos conectores. En este voy a tener salida de tensión. En este va a ser uno convencional. Y por acá tengo la entrada de tensión que yo quiero usar para alimentar. Ya hay switches que vienen con port que son POE. A ver si este me dice, este acepta, por ejemplo, señales hasta redes tipo gigabit. Y este me admite 15 watts por port, este me admite 30 watts por port. ¿De qué van a depender esos? Dependerán de qué tengo conectado, al otro lado. Y estas son las distancias máximas que me permiten conectarlos. 50 pies, el pie es 0,303 de metro, así que estos serán hasta 15 metros, un teléfono hasta 75 metros, una cámara hasta 30 metros, perdón, 75 pies, no 75 metros. 30 metros más o menos. Este me permite hasta 300 pies si tengo un amplificador. 300 pies son 100 metros. Y acá tengo hasta la cámara otros 300 metros. Otros 300 pies, perdón. Me estoy pasando de pies a metros. La distancia máxima del switch son 100 metros. Lo pongo porque es bastante común. Es una cosa que se utiliza cada vez más y se utiliza muchísimo en la parte de video. Hoy todo el video, nadie alimenta video con un cable externo, sino que yo mando
la atención a través del cable de datos. Es complicado, la norma está creciendo, porque cuando yo meto tensión tensión de continua en un pin, puedo generar ruido, y vimos que el ruido es el máximo enemigo de una red de este tipo, de una red cableada. Dos palabras, este es el adaptador que ya había dicho recién, un adaptador similar a ese que mostré. Dos palabras nada más sobre la IEEE 802.4 y tres sobre la 802.5. La 802.4 como ya les dije, está obsoleta. ¿Y por qué la menciono? La menciono porque vivimos en Argentina y se van a encontrar, o se pueden llegar a encontrar en algún tipo de trabajo, alguna red de este tipo. Se utilizan bastante para las redes tipo SCADA-SCAM, que son aquellas redes que son de censado de cosas. Por ejemplo, quiero saber cuánto grano tengo en un silo, porque tengo 7 u 8 silos. Van a ver que a veces redes propietarias utilizan este protocolo porque evidentemente no debe pagar regalías. Básicamente es una red donde tengo también máquinas, en este caso colgado un cable, usan un cable coaxial de 92 ohms, que creo que no se debe conseguir más. Y en este caso, cada vez que conecto una máquina, cada vez que una máquina se conecta, genera una trama, y dentro de esa trama abre una ventana que también es de 51,2 microsegundos, para que la otra máquina que se acaba de prender se anuncie. Entonces, cuando A manda una trama y prendo la máquina B, B le dice A que está, entonces A sabe que le tiene que mandar la autorización para transmitir a B. Cuando prendo la máquina C, B se entera que después viene C, y cuando prendo la máquina D, C se entera que está A, y D le transmite a A. Entonces yo lo que voy haciendo es, cuando voy transmitiendo tramas, la trama tiene una ventana de escucha, la máquina transmite un sincronismo, escucha 51,2 microsegundos y después transmite los datos. En esa ventana de escucha es la que aprovecha la máquina que está entrando en la red para anunciarse. Y la máquina que mandó la trama, en su tabla de enrutamiento, dice a quién tiene que autorizar a transmitir a posteriori. Entonces, cuando se arma la red, A sabe que va a autorizar a B a transmitir, B sabe que tiene que autorizar a C a transmitir, y C le dice a D que tiene que transmitir. Entonces esto me termina formando una trama de este tipo. Una red de este tipo. Este es A, B, C y D. Y la información circula de esta forma. Este autoriza a este, y si lo autorizo transmito. Una vez que transmití, le autoriza a este a transmitir. Si tiene algo que transmitir, transmite, y si no, autoriza a este. Y si este tiene algo que transmitir, transmite, y si no, autoriza a este. Y si este tiene algo que transmitir. Es decir, voy haciendo un round robin de ese tipo. Las menciono para que tengan idea de su existencia, pero reitero, se la pueden llegar a cruzar, no son muy comunes. Yo los últimos 10 años debo haber encontrado 3 redes de este tipo, y la menciono porque me costó encontrar de qué corno estaban utilizando. Esta es la trama, ignórenla, se las pongo, pero no es algo que... porque cuando uno tiene un problema de este tipo va a tener que entrar en la norma de la IEEE para leer de qué tipo se trata. Esta es la trama. Es poco común encontrarla en ningún lado. La 802.5. La 802.5 es una red que todavía hay. Es una red muy dura, muy fuerte. Realmente es una de esas redes que jamás dan problemas. En general no dan problemas. Son difíciles de configurar y son mucho más caras que las redes Ethernet. ¿Cuánto más caras? Unas 10 veces más caras. Es muy caro el cable. El cable utiliza... ¿se acuerdan que cuando vieron cableado estructurado había 3 tipos de cables? UTP, STP y fibra óptica. Bueno, estas utilizan ese cable STP. No, ya son cada vez menos comunes en la Argentina,
todavía existen y todos aquellos que tengan una S400 de IBM seguramente tienen asociadas una red de este tipo. Reitero, son muy robustas y son muy eficientes y son muy caras. ¿Cómo trabajan estas redes? Estas redes sí ya trabajan en anillo. Entonces yo voy a tener un anillo de máquinas. Las máquinas teóricamente van a estar interconectadas entre sí. Y cuando prendo la red de una de las máquinas, la que primero se despierta, es la que toma el control y genera un token, donde ese token va a ir pasando a través de todas las máquinas. ¿Qué es un token? Un token de 3 bytes, que es básicamente de la forma sincronismo, sincronismo, y acá tengo máquina que capturó el token y máquina que está en espera en el token. Supongamos que esta es la máquina A, de vuelta, B, C, D y E. Y estas redes, estas máquinas, sí tienen prioridad. Supongamos que la prioridad más alta sea el 5, la prioridad más baja sea el 1, esta tiene prioridad 1, esta tiene prioridad 5, esta tiene prioridad 3, prioridad 5 y prioridad 4. Si, como siempre estamos en el peor de los casos, supongamos que todas las máquinas quieren emitir. Entonces, la máquina A, que es la que tiene el control del sistema, porque es la primera máquina que entró, genera el token y pone que el token va a transmitir una máquina de prioridad 1. Cuando el token llega a la máquina B, acá dice la máquina que es 1, pero yo me pongo una espera, máquinas de prioridad 5. Llega a C, que tiene una prioridad menor, y ya no se puede poner ella en espera, y va a seguir, llega a 5, tiene la misma prioridad que esta, pero no puede transmitir, y cuando vuelva a la máquina original va a transmitir. Y va a alargar el token vacío, entonces este que estaba en espera, se anota él para transmitir, y deja en espera vacía. Esta es la captura del token, y se pone ella en espera. Cuando llega acá, como esta tiene mayor prioridad que la que está, la desaloja y se pone esta en espera. ¿Ok? Y así hasta que llega acá, esta transmite, libera el token de vuelta y van a ir transmitiendo de acuerdo a la prioridad que tengan las máquinas. El sistema es automático porque si una máquina no pudo capturar el token durante 3 pasados o 4, le va aumentando cada vez más la prioridad hasta que la máquina sí o sí transmite. Esto ha ido evolucionando, de esto que es cableado, pasaron a tener la misma topología que tiene una red de Ethernet. Tengo switches, yo me conecto al switch, y ya evidentemente tampoco también dejan de tener importancia los tokens para empezar a tener importancia el reenvío de tramas, igual que haría un switch con las colisiones. Esta es la estructura de trama. Lo único que acá voy a tener un byte que no tenemos en nosotros, se llama estado de trama. Como la trama da vuelta por todo el circuito, la máquina que lee la información puede decir si fue copiado o no fue copiada la información o si hay errores, que es este video acá C. Entonces la máquina, cuando vuelve el token, cuando vuelve la trama a la máquina que la envió, puede detectar si la máquina a la que le mandaba la información la recibió o no la recibió. Es bastante más compleja, reitero, más difícil de trabajar, pero es mucho más estable y es mucho más eficiente. Fíjense, estas son las eficiencias normales. Esta es la eficiencia que estoy arriba, en verde y en rojo. Esto depende de un par de parámetros, no me calienta ahora.
Pero esta es la eficiencia de una máquina token ring. Si aumenta el número de estaciones, la máquina sigue haciendo tiene cada vez más rendimiento. Mientras que estas de acá son los rendimientos que tengo con una red de Ethernet. A medida que la red de Ethernet aumenta la cantidad de máquinas, disminuye violentamente el número de rendimiento de la máquina. A ver. Listo. Preguntas. Esto lo vimos muy por arriba, pero bueno, por lo menos quería darles una idea de la existencia de estos dos tipos de redes, aunque no tengan que trabajarla más. ¿Ok? Dos protocolos más del 802. Algo. Tenemos un par de protocolos que los vamos a usar, y los vamos a usar en un práctico, vamos a hacer un práctico de esto, y básicamente es el 802.1D y el 802.1Q. El 802.1D, Spanning Tree Protocol, es un protocolo que me va a permitir armar redes a nivel de switches. Yo ya, en la actualidad, si yo necesito armar una red virtual o necesito armar una red, el ruteo de una red, voy a saltar a un switch IP. En este caso no necesito, vamos a ver que hay un protocolo que, dada una red de switches, me obtiene los mejores caminos, los caminos que no tengan redundancias, y vamos a ver otro protocolo que se llama 802.1Q, que me va a permitir, dentro de esa red de switches, hacer redes virtuales. El protocolo el STP, Spanning Tree Protocol. ¿En qué se basa el protocolo ese? El protocolo va a generar un algoritmo que me va a conseguir un camino libre de loops. Vamos a ver después que acá nos está faltando un campo, que es el campo. A ver, espera que veo la otra máquina. Ignacio me dice en qué contexto podría llegar a usar una red como estas. Respecto de qué, de la que estoy hablando ahora, de las redes de las 802.1Q. Antes, en las... listo, token ring. Sí, ¿cuándo vas a usar una red token ring? Cuando tengas una S400, una 400, una máquina grande de IBM y tengas alguna aplicación que está corriendo ahí. Si tiene que escribir una aplicación en este momento, la va a escribir para utilizar las redes que tenga en el mercado en este momento. Pero si vos hace 10 años atrás compraste una aplicación que te costó $350.000, no vas a dejar de usar esa aplicación porque me hayan cambiado la red. Y lo que vas a utilizar es básicamente las redes para las cuales fueron escritos esos protocolos. Nosotros estamos muy acostumbrados a redes multimedia. Para nosotros tenemos que mandar siempre imagen y video y sonido, ese tipo de cosas. No necesariamente es cierto, pero puedo contar un caso. Es decir, donde yo trabajo, teníamos hasta hace un par de años atrás, en Bahía Blanca, un depósito muy grande, y ese depósito muy grande tenía una red de este tipo que había sido hecha hace, como 15 años atrás, una cosa por el estilo. De hecho, utilizaba máquinas con display blanco y negro, y era una red basada en DOS. Pero tiene un programa muy eficiente de control de stock, y que realmente jamás había dado problemas. Cuando se nos entraron a quemar las máquinas después de 20 años de forzado uso, más o menos, eran todas XT, AT, eran máquinas del año del arquero, tuve que ver la necesidad de cambiar la red. Y realmente fue para mí un problema. Consigo otras máquinas, consigo otras plaquetas Token Ring y la red sigue trabajando con Token Ring.
¿Por qué? Porque me costaba mucho más caro para los fines que yo iba a hacer, cambiar de sistema y escribir una nueva aplicación, que seguir utilizando la aplicación que ya estaba escrita con ese sistema que funcionaba al pelo. Ahí es cuando se van a encontrar con una token ring. Una token ring se la van a encontrar cuando ya esté un sistema y sea muy caro pasar a otro. En la actualidad no tiene sentido empezar a armar una red token ring en este momento desde cero. Sí se justifica muchas veces prolongarle la vida a las redes ya existentes. Ese es más o menos el objetivo de esto. Entonces, volvemos al protocolo STP. ¿Para qué me sirve un protocolo STP? Fíjense, yo puedo tener una red de este tipo, que tengo en cada uno de estos puntos es un switch. Tengo caminos que son redundantes y tengo un problema en este tipo de redes que es el siguiente. Vamos a ver que cuando veamos TCP/IP, la red de ese tipo tiene un campo que se llama TTL, Time to Live, tiempo de vida. ¿Por qué? Porque puede ser que en una red de este tipo una trama entre a girar entre dos switches, si yo tengo un camino redundante. Entonces, en el caso de tener un campo que se llama TTL, y el TTL digo, bueno, tengo 12 saltos, cuando paso 12 veces por 3 switches, se elimina la trama y listo. En este tipo de redes, lo que voy a tener que hacer son caminos lógicos donde no tenga redundancia. Y eso es lo que hace este protocolo de STP. Dado un grafo, genera un subgrafo que se denomina de tipo árbol, donde va a conectar todos los nodos con un único camino que no tengan redundancias. Esta es la trama básica que genera. Voy a tener entre protocolos van a ir consiguiendo, van a ir mandándose tramas entre switches hasta obtener el destino, el menor costo hacia un switch que voy a llamar switch raíz. A ver si... No. Es decir, en el anterior, en esto, voy a tener una inundación de tramas entre ellos y cada uno de los switches va a calcular cuál es la distancia, cuál es el valor mínimo hacia un switch. Y un switch, que puede ser este, por ejemplo, se transforma en lo que denominamos switch raíz. Desde cualquier lado, el menor costo para ir desde una máquina a otra máquina significa pasar por este switch. Y para eso, el switch va a tener un par de cosas. Primero, yo le puedo dar una prioridad al switch. Van a ver que cuando hagan la práctica, la prioridad por default es 32.768. Y voy a tener dos o tres cálculos. Primero, voy a calcular el costo del camino referido al tipo de enlace que tengo. El costo del camino va a ser siempre mucho más barato si yo tengo un enlace de fibra óptica que si tengo un UTP categoría 3. Desde cada máquina a cada máquina se va a ir calculando cuánto me cuesta llegar de una punta a la otra del sistema. Fíjese que el costo es, si yo tengo una red de 100 megabits, ¿por qué? Y porque nadie me dice que todas estas redes tengan la misma velocidad y que todos estos enlaces sean del mismo tipo. Yo puedo conectar switches que me conectan en redes diferentes. Una red puede ser gigabit y otra puede ser Ethernet. Acá me estoy desligando del tipo de red que circula. Acá estoy hablando del tipo de enlace entre redes. Entonces voy a tener un determinado costo entre switches
y determinado costo de los enlaces. Aparte voy a tener acá en la trama una prioridad y voy a tener por algún lado una dirección MAC, una identificación y una dirección MAC de cada uno de los switches. Si yo veo que dos de los switches tienen la misma prioridad y el mismo costo, va a tener preponderancia, va a ser raíz, aquel que tenga menor dirección MAC. Digamos que es la forma que trabaja el protocolo. El protocolo lo que va a hacer para nosotros es elegir cuál es el camino más barato de una punta a la otra. Entonces, yo voy a tener un switch que voy a denominar raíz. Ahora bien, ese switch raíz es el que me va a permitir conectarme de un segmento a otro segmento en este caso. Lo que va a hacer es, al switch que no sea raíz, le va a bloquear aquellos puertos que me hagan que la red sea redundante. Y los puertos van a entrar en bloqueo, en escucha, en aprendizaje y envío. Son los 4 estados en que el switch y sus puertos, utilizando este protocolo, van a definir el estado final del puerto. Entonces voy a tener puertos, que reitero, llamo puertos designados a aquellos que transmiten tramas, puertos bloqueados a aquellos que, pese a estar el cable, están bloqueados, no permiten la transmisión de tramas, al puerto del switch, que es el no raíz, el puerto de salida, lo voy a llamar puerto raíz porque es el que se conecta con el switch raíz, y esto lo voy a hacer en forma automática y voy a tener un recálculo de la red cada 5 minutos aproximadamente. ¿Por qué? Y porque puede ser que se me corte este cable. Y si se me corta este cable, este puerto que está bloqueado va a pasar a ser un puerto transmisor. Acá tenemos, los nombres son, del switch raíz, vamos a tener los puertos que salen del puerto raíz, se llaman puertos designados. Los puertos que conectan de cualquier otro lado de los switches con el switch se llaman puerto raíz, y el otro, y la salida de ahí se llaman puerto designado. Fíjense que acá tengo otras 3 tramas que tengo puertos bloqueados. Bloqueamos este puerto y este puerto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Crea un árbol lógico. Acá puedo tener una red redundante y lo que va a hacer esto es crear un árbol lógico para armar dentro de una red anárquica una red lógica. Para eso sirve este protocolo, que reitero, trabaja a nivel de switch. Yo no voy a necesitar en este caso, tener cargado el protocolo IP para que esto funcione. Ah, qué lindo. ¿Y para qué me sirve? Le sirve por lo siguiente. Esto trabaja a nivel de capa de enlace, IP trabaja a nivel de capa de red. Si yo puedo solucionar un problema en las primeras capas, no necesito habilitar las capas de arriba y tengo más eficiencia en la transmisión de la información. Porque cada vez que habilito una capa, es tiempo, es cálculo que estoy haciendo. Los diferentes tipos de rol, acá está en inglés, bueno, pero acá estamos en Spanglish, así que no hay mayor problema. Una VLAN a nivel de switch. ¿Qué es lo que hago con una VLAN? Y lo que puedo hacer con una VLAN es programar diferentes tipos de máquinas que tengan redes virtuales con otro tipo de máquinas. Por ejemplo, puedo decir que esta máquina se conecte nada más que con esta red y que esta otra máquina se conecte nada más que con esta otra red. ¿Cómo lo hago?
utilizando este protocolo, el 802.1q. ¿Qué hace ese protocolo? Le agrega a la trama Ethernet, esperen que estoy viendo la otra máquina, le agrega a la trama Ethernet otro campo entre la dirección de origen y el EtherType. Agrega un campo de 4 bytes. Ese campo de 4 bytes va a tener 4 campos básicos. Primero, va a tener su propio EtherType. El 08100 es la identificación de que esa trama se está conectando a una red virtual. Un valor de prioridad y un valor de identificación de la red VLAN de qué se trata. Acá tenemos redes 2 y 3. Cada una de esas redes, 2 y 3, va a tener su propia identificación. Y esto me va a permitir que cuando pase por un switch, el switch redirija la información a una u a otra. La permita leer en una o la permita leer a otra. Y tenemos acá un extrañísimo campito que se llama forma canónica. Tampoco, muy poco uso ahora. Las redes Ethernet y las token ring se escriben en forma diferente. Una es Little Endian y la otra es Big Endian. Es decir, una tiene el bit más significativo a la derecha y otra tiene el bit más significativo a la izquierda. Esta es la que le dice cómo tiene que leer el conjunto de datos. No calienta, usamos nada más que el Ethernet. Pero reitero, ¿qué es lo que hace esto? Y esto lo que hace es, cuando yo programo al switch dentro del switch para tener redes virtuales, lo que va a hacer el sistema y dentro de la red es agregarle a la trama Ethernet un campo más. Le va a agregar un campo más de 4 bytes, donde voy a tener el primer byte va a decir que, ojo, guarda, esta trama es de una red virtual. ¿De qué red virtual? Esta red virtual. Entonces, el switch que reciba la información, va a redirigir la información a la red virtual a que nos estamos refiriendo. Y como vimos antes, las redes virtuales, una será esta y otra será esta. Este me parece que es parte del trabajo previo que van a tener que hacer, van a tener que configurar los switches para poder armar este tipo de redes. ¿Cuándo utilizo esto? De vuelta, si yo tengo una red hecha en switches, no tengo que irme a la capa de red para hacer una red virtual. Lo puedo hacer a nivel de capa de enlace. ¿Y qué logro con todo esto? Mayor velocidad, porque al trabajar con una capa menos, lo que estoy es exigiendo menos al sistema. Este es lo mismo, es la misma que la otra. Acá lo único que vemos es la trama original. Acá vemos lo que se le agrega a la trama original para transformarla en una red virtual. Otras normas que hay, la 802.1W, la 802.1S, la 802.AQ. ¿Qué es lo que vamos a encontrar si la encuentran? La 802.1Q. ¿Dónde se encuentra? En cualquier switch más o menos bueno, pueden configurar este tipo de cosas. Cualquier switch más o menos profesional va a admitir la conexión, casi todos los switches Cisco la aceptan. Y una sola palabrita por si
estamos igual, estamos bien en tiempo con los prácticos, pero cuando hagan el primer práctico, que probablemente sea dentro de 15 días o algo por el estilo, y empiecen a configurar las primeras redes, van a tener que hacer un telnet. ¿Qué es un telnet? Es tomar el control de una máquina de otra máquina. Yo puedo ver o puedo configurar una máquina utilizando todas estas redes de switches para esto. Es un protocolo de capa 3 y 4, pero solamente explico la existencia para que sepan que lo van a utilizar y para qué. ¿Por qué se utiliza el telnet? Y el telnet se utiliza para tomar control de una máquina desde otra máquina que tenga las autorizaciones para hacerlo. Listo. ¿Preguntas? Esto fue muy rápido, pero preguntas de esto, che. Cri, 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 cri. El práctico de casa, no sé todavía, esto es muy dinámico, esto es sumamente dinámico. Supongo que sí, que evidentemente por ahora la facultad va a seguir tratando de seguir el calendario como lo veníamos haciendo. Probablemente los prácticos sean hechos en casa. Sí, también hay algunas charlas. Este viernes no, el próximo viernes se va a conectar con ustedes Luis Sens, el genio Luis Sens, que es el que va a estar a cargo de los prácticos, y el primer práctico es un práctico de escritorio, es contestar preguntas teóricas de esto que estuvimos viendo hasta ahora, y ya después el primer práctico es el primer práctico que se utiliza un simulador. Utilizamos simuladores de Cisco porque son los que hay en el sistema, los mejores, y todas las prácticas van a ser hechas en simulador. Vamos a simular redes y vamos a configurar las redes. ¿Qué vamos a configurar? Las direcciones MAC, los enlaces, y vamos a ir aumentando de dificultad a medida que vaya pasando el tiempo. Pero lo básico es que vamos a ir implementando en redes todos este tipo de protocolos que estuvimos viendo. Ahí me quedo al principio. El hub se maneja en la capa física y el switch maneja la capa de enlace. Sí, reitero, el hub es un amplificador. Entonces amplifica todo lo que recibe por un port y lo distribuye en todo el resto de puertos que tiene el hub. ¿Para qué me sirve? Para agrandar la distancia entre máquinas. ¿Qué es un switch? Un switch es un elemento de capa 2. ¿Qué hace la capa 2? La capa 2 puede leer las direcciones de origen y las direcciones de destino. Y con esas direcciones de origen y destino va a asociar a un puerto con una dirección MAC específica. Acuérdense que si bien nosotros hablamos de que esto existía cable coaxial, ya no existe, existen solamente hubs. Entonces lo que voy a tener conectado es en cada port una máquina. O tendré conectado una máquina o tendré conectado un switch. Pero no tengo muchas cosas conectadas. Entonces puedo asociar a ese puerto con las direcciones MAC que pasan por ese puerto. Y cuando entre en cualquier otro port, una trama para ese puerto, lo va a redistribuir desde el puerto de origen hasta ese puerto. Así trabaja esto. Es decir, esto trabaja el switch haciendo una tabla de enrutamiento. Después la vamos a ver. ¿Qué es una tabla de enrutamiento? Las rutas que salen de cada puerto, es decir, cuál es la ruta de destino desde ese puerto. En este caso, trabajamos exclusivamente con las direcciones de capa de enlace. Acuérdense, las capas de enlace solo conectan dos máquinas por vez, pero solo conectan dos máquinas porque tengo solo dos campos para direcciones. No sé si está. Bueno, yo le propuse por ahí en un mail, es el viernes tener una charla a las 7 de la tarde. Yo no sé si les interesa o no les interesa. Estamos todos en casa
y adelantamos algo, pero eso lo tienen que decir ustedes por votación, si quieren. Yo no tengo ningún problema. Yo de acá no me voy a poder mover, soy sujeto de riquísimo, entonces mi señora no me deja salir de casa. Listo. ¿Alguien tiene algún tipo de inconveniente? Si no, el viernes lo que vamos a ver van a ser redes Wi-Fi. Yo después mañana les mando el power que vamos a utilizar y les mando el enlace para la charla del viernes. ¿Ok? Listo, gente. Cuídense. ¿Mm? Y nos vemos el viernes.